Joaquín Pardinilla, bienvenido. ¿Qué tal? Aquí otra vez con un gran músico aragonés, una persona que ha dejado su huella, que está dejando su huella en la tradición musical aragonesa. Joaquín estuvo aquí hace unos años grabando su música con su sexteto, el Joaquín Pardinilla Sexteto, y a mí desde esa época me dio muchas ganas de invitarlo a algo como esto para que nos cuente de dónde sale esa fusión tan particular. Joaquín, quiero que empieces contándonos desde dónde arrancaste, cómo fueron tus primeras influencias en la música y cuál fue tu primer grupo. ¿Cómo fue que formaste tu primer grupo o tu primera experiencia en un escenario? Bueno, es un proceso más o menos largo, pero al mismo tiempo muy lineal y muy sencillo, porque yo soy de Ainsa y allí estudié el bachillerato y todo, y entonces no había escuelas de música ni nada parecido. E incluso casetes como elementos para reproducir la música, pocos instrumentos incluso, quedaban músicos tradicionales a los que nosotros respetábamos mucho, pero que por otro lado, estaban haciendo otra música, ¿no? Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue descubrir el rock con todo lo que venía. Entonces, yo tengo ahora mismo 62 años, soy nacido el año 61, y entonces... era todo muy distinto ahora. Incluso el folclore estaba prácticamente muerto, al menos de donde yo era. En Ainsa, por más que nos parezca, en aquellos años, se cantaban jotas, o tal, pues para las rondas que había en las fiestas o para el Día de los Casados o lo que fuera. Y justo entonces ya se había... se había callado, por decirlo así, o ya no se hacía la música con gaita en la comarca, las danzas que se bailaban también habían dejado de bailarse, etcétera. Y entonces justo en esos años coincidía un movimiento de búsqueda en cuanto al folclore, que, pues por ejemplo había sido llevado en Bielsa por el maestro Riazuelo, y en Ainsa por Ángel Conte. Entonces había empezado ya una recuperación de danzas, etcétera, ¿no? Por allí. Pues todo eso a los chavales, por ahí bailaba mi hermano mayor, la gente más mayor, a los chavales eso nos llamaba la atención, nos gustaba, descubrimos y sabíamos que era algo interesante, personal, que era nuestro, que era folclore, etcétera. Pero lo que realmente nos impactó fueron los Beatles, los Rolling, etcétera, Pink Floyd, etcétera. Eso es lo que nos tenía todos absolutamente impresionados. Y al mismo tiempo ya también el rock andaluz, la música layetana, los Bloque, por ejemplo, que era un grupo cántabro, etcétera. Todo ese rock que empezaba a salir y también todos los grupos de folk que salieron o que estaban saliendo esos años. Así que montamos un primer grupo en el instituto. Hicimos por ahí hicimos de orquesta, pagamos los instrumentos por ahí yendo de orquesta. La verdad es que nos llevaba un señor porque no teníamos ninguno carné de conducir, ni edad para tenerlo, éramos muy críos. Pero luego ya montamos también un grupo de folk que se llamaba Os Músicos das Cambras, muy en la onda del Chicotén y todos los grupos que habían surgido entonces, que estaban surgiendo en España y habían salido. Y ya entonces ya estábamos sensibilizados tanto, en mi caso, tanto con el rock y toda la música tan absolutamente excelente y tal que se estaba haciendo, que se había hecho en los años 80, como con el folk y todo lo que traía el sello Guimbarda, que fue un sello para mí capital en la historia de la música española, porque nos dio a conocer no solamente el folclore occitano, que esto es muy importante, el folclore del sur de Francia, también toda la música celta, lo que se hacía el norte de Francia, por supuesto en las Islas Británicas, tal, pero nos trajeron, por ejemplo, la música de los Balcanes, la música judía, música rusa, por bluegrass por un tubo, blues antiquísimo, todo el finger picking, todo eso lo descubrimos en esos años. Fue como... Nosotros nos acabamos ya con las tablaturas de los discos de Guimbarda, que eran los discos de Stephen Grossman, etcétera, George Renbourn, venían las tablaturas.
y intentábamos sacar aquellos temas también. O sea, todo ese aluvión de cosas más o menos conforman mis primeras... realmente es lo que conforma mi forma de entender la música. Luego vinieron más siempre cosas. desde Ainsa, desde tu pueblo, que si parecía complicado a lo mejor el ambiente cultural, incluso en Zaragoza, ¿no? Que si no llega a ser por la base, pues fíjate. Pero desde Ainsa, desde el Pirineo, que puede ser o puede parecer más complicado, aún así, sí. Descubriste todo eso, ¿no? Mira, por ejemplo, cuestiones fundamentales, los profesores. Venía gente, profes muy jóvenes, con los que nos pegábamos sesiones de escuchar música, es decir, nos dejaban sus cintas de cassette, por ejemplo. O a veces íbamos allí a los pisos donde vivían y estábamos escuchando música mucho rato y tal. Había gente también que venía de Zaragoza de profe que sabía tocar la guitarra o alguna cosa y nos enseñaba también. Luego venía la gente que era de Sobrarbe, pero había nacido ya en Barcelona o en Zaragoza o en Madrid, donde fuera, y venían siempre con discos, con cosas, y también aprovechábamos en verano a intercambiar toda esa información y tal. Bueno, luego ya con 18 años me bajé a estudiar aquí a Zaragoza y aquí cambió también todo un poco. Esto era otro mundo, no tenía nada que ver. Aquí había información por un tubo, había gente que tocaba por un tubo cosas maravillosas. Ten en cuenta que yo tocaba de oído, no sabía ni lo que era el dibujo de una escala, ¿eh? Y tengo cosas tocadas hasta entonces bastante complicadas, pero no sabía ni lo que hacía. Y ya tomé las primeras... O sea, aprendías de oído. Totalmente, totalmente. Entonces tomé las primeras clases, di unas cuantas clases con Chema Peralta, que fue el que me iluminó absolutamente en todos los sentidos. En muy pocas horas me enseñó pues lo básico respecto a simplemente a los dibujos de las escalas, las notas, la importancia de ir conociendo el diapasón, los ritmos, la armonía. Por ejemplo, toda esta cuestión pues la aprendí entonces con Chema. Luego también tomé unas clases con Javier Armisen muy al principio de guitarra clásica y luego ya unos años después ya pasaron unos años, bastantes años después, tomé clases con Pedro López de guitarra clásica también. Y ya todo lo demás fue autodidacta totalmente, es decir, ya... Es que entonces no había ni libros ni nada, prácticamente no llegaban los libros, pero sí que hubo un momento en que empezaron a aparecer publicaciones por todos los lados. Y entonces, bueno, conocer otros músicos, todo se fue abriendo poco a poco. Yo creo que la mayor parte de los músicos de mi edad y de mi generación somos autodidactas. Creo que sí, y yo lo soy al 100%. La ilusión, ¿no?, de aquella época de querer hacer algo nuevo, distinto, que te llamara la atención, que te gustaba, y al final aprende uno a tocar la guitarra. Sí, efectivamente. Luego también es que sabes leer o sabes entender lo que estás leyendo sencillamente lo necesitas, porque lo quieres aprender. Entonces cualquier cosa que veías, bueno, finalmente acababas entendiendo de qué iba. También hablabas con mucha gente, músicos que habían estudiado, simplemente estar tocando con ellos en un grupo o hacer un bolo o unos bolos y entrar en contacto con gente, todo eso es que todo eso era estudiar, de alguna forma, era aprender, y es que no los dejabas en paz, quiero decir, estabas todo el día aquí y allá y allá. También estuve estudiando ya más mayor, también en Gerona, estuve trabajando allí y estuve también en el aula de jazz de Gerona y también estuve ahí estudiando cosas y todo esto. Pero volviendo atrás de vuelta a esos 18 años en Zaragoza, ¿cuál fue? Aquí llegaste y formaste un grupo, te sumaste a un grupo. ¿Cuál fue tu primera propuesta una vez ya que llegaste aquí a la capital, con el cual empezaste a tocar más seriamente, digamos? Tardó un poco, y además ahora mismo cronológicamente ando despistado, ya verás. Tengo que pensar si fue todo antes de la mili y después. Yo creo que cuando estudié aquí estuve estudiando y punto. ¿Qué estudiaste? Ingeniería técnica. Sí, en la rama eléctrica. De hecho, después me hice profesor y todos los años he estado siendo profesor precisamente gracias a estos estudios. Y pues aquí di esas clases con Chema, con tal. Y luego, pues a ver, déjame pensar. Creo que fui a la mili y después de acabar la mili volví a INSA y no sé si había sido antes, después, durante... con un gran músico zaragozano que se llamaba Goyo Maestro, montamos un grupo dedicado al folclore que se llamaba Yebra. Antes habíamos tocado a dúo, ¿no? Yo creo que esto fue después de la mili, sí. Y estuvimos ya empezando a trabajar un folclore en el que pudiéramos, bueno, crear
y poder de alguna forma integrar todo lo que nos gustaba también de fuera, todo lo que había, todo lo que estábamos descubriendo fuera. Y un poco ese era nuestro reto. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo los flamencos, estábamos viendo en tiempo real lo que estaba haciendo Paco de Lucía, que era algo absolutamente sorprendente. La leyenda del tiempo ya la habíamos vivido un tiempo antes, ¿verdad? Muy poco antes. Y también estábamos asistiendo a cómo en países como Brasil, etcétera, había un trabajo con el folclore, con la música de raíz excepcional, ¿no? Y estaban integrando pues todo lo que nos gustaba también respecto a la improvisación, o sea que vos tenés un recorrido en el rock, incluso has tocado con cierta gente, pero desde el comienzo tuviste como el reflejo de mezclar la música moderna, el rock, el jazz, con la música de aquí, con la música aragonesa. Sí, la inquietud del folclore es muy temprana. Sí, prácticamente, pero te digo, a los 18 años o no, en el instituto montamos los Músicos das Cambras, yo creo que teníamos 16 o 17 años. Además, es así cuando conocimos a Ángel Vergara, también un gran músico del folclore aragonés con que tocamos también en aquel momento. Y era también el momento de la recuperación de la gaita aragonesa, etcétera. Había mucha gente que estaba implicada en todo esto, ¿no? En Aragón. Y finalmente nos íbamos conociendo, gente de Zaragoza con gente de Ainsa, luego coincidíamos aquí todos estudiando o en mil movidas que había por ahí. Y así fue, el folclore estaba ahí, ya así. Luego tuvimos un grupo de blues a primeros de los 90 que se llamaba La Plantación, pero nunca más volví a tocar en un grupo de rock, nunca tuve un grupo de rock propio ya. Digamos que ya no me interesó, ya me pasé directamente a interesarme por el folclore, también por el jazz, mucho como motor musical, ¿no? de formación, de educación. Son, digamos que quizá los músicos que más he seguido, que más me han gustado, han sido siempre músicos de jazz, creo yo. Y también músicos de jazz que han investigado, que han buscado. Por ejemplo, gente como John Coltrane siempre me ha interesado mucho. Sus escapadas con la música magrebí, sus escapadas con la música hindú, todo eso me ha interesado siempre. La world music, por decirlo así, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y ya, pues sí, he acompañado a gente, he acompañado a gente cantautores, grupos de rock. ¿Has estado en giras? Sí. ¿Como cuáles? Cuéntanos alguna que... Pues con Gabriel Sopeña, por ejemplo, he estado haciendo con él muchos bolos, hubo un tiempo, pero hicimos una gira con Loquillo también, por ejemplo. Hice también la gira de teatros con Amaral, el año... no me acuerdo, pero hace mucho ya. Buen año. También, sí. Y hemos ido haciendo ya con los cantautores, con La Bordeta, en su momento, en los años 80 y pocos, que fue muy, muy chulo. Luego con La Bullonera, con Carbonell, etcétera. O sea, mucha gente hemos ido. ¿Y cómo es esa conexión? No sé, me llama la atención, ¿no? Y me interesa porque a la vez pareciera que siempre estuviste conectado. La gente te conoce, ¿no? Tocando la guitarra y te conoce siempre con esas propuestas de fusión. Pero sin embargo te han llamado gente más del mainstream del rock o del pop. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es esa mezcla? ¿Cómo es que te conocen? ¿Cómo es que te...? Yo creo que es una cuestión puramente generacional, ¿eh? Nos conocimos todos viendo conciertos en los bares, hablando de música, tocando de casualidad o no, y finalmente pues la gente te va llamando. No tengo muy claro por qué, ¿eh? Tampoco sé muy bien. Porque como guitarrista, personalmente, yo no me reconozco como un gran guitarrista. O sea, quiero decir, en esta ciudad hay varios que tocan mucho más y mejor que yo. Lo único que, yo tengo una forma de entender el arreglo, el concepto, lo que puede hacer una guitarra aquí o allá, y quizás soy un perfil más o menos polivalente, es decir, que puedo tocar... ¿En esas bandas has cumplido ese rol de arreglador? No, solamente, de hecho no, yo creo que no, que como arreglista en estas bandas nunca lo he sido, no. Era guitarrista, iba haciendo mi papel, mi trabajo... me hacía mi apaño. Te veían como una persona versátil. Sí, efectivamente. Yo creo que eso es así un poco la razón por la cual he tocado con mucha gente, ¿no? Y muy dispara, además. Ya has nombrado a Carbonell, al que recordamos siempre, que era muy de Brassens, ¿no? Sí. Y tú, por la cercanía a la frontera francesa, no... has ido mucho hacia el sur, ¿no? Por lo que has nombrado.
pero ¿no te ha interesado el sur de Francia, por ejemplo? O porque la proximidad muchas veces al país, bueno, puede también estar en la frontera del Pirineo que te impide alcanzar en alguna forma. Por supuesto que sí. De hecho, el folclore del Sobrarbe, o una parte de él, tiene una relación directa con el folclore occitano. Algunos temas de hecho, algunos temas son comunes. Y sí, siempre me interesó mucho la onda occitana. Y también, por supuesto, Django Reinhardt, todas estas cosas. La música francesa siempre me ha gustado muchísimo. Lo que pasa que, bueno, no lo sé, en mis orígenes el peso de la música anglosajona es muy importante. Luego viene Brassens, por ejemplo. Coincido ahí con mi amigo Ernesto Cosillo. Creo que me sé todas las canciones, o casi todas. Y también después nos interesamos mucho también por la música italiana, etcétera. Pero bueno, realmente se me fue yendo el interés por lo anglosajón, excepto por el blues, que me sigue gustando mucho. Si es muy antiguo, casi más. El bluegrass también me gusta, claro, es lo más folky quizá, ¿no? de todo esto. Y bueno, también escuché mucha música celta en su momento, ¿no? Mucha, me caí en la marmita, pero luego por alguna razón también dejé de escuchar tanto eso y me fui tirando al sur y al este. O sea, me fui mucho al norte de África, fui bajando y la música española, la música de la península ibérica, toda ella me ha interesado siempre mucho. La música sudamericana también, o vamos a llamar iberoamericana. Y porque también está ahí, bueno, es que eso es una auténtica barbaridad. Quiero decir, el disco, probablemente la industria discográfica, claro, se inventó en Estados Unidos, pero si se hubiera inventado en el sur, eso sería para volverse locos, porque la riqueza es tan brutal. Seguramente está por descubrir, ¿no, Joaquín? O sea, me refiero que toda esa parte, no solamente del folclore, todo el tipo de músicas, todo tipo de grupos, los miles de grupos que hay ahí, que seguramente no le echamos ojo, ¿no? Sí, todavía. Ahora la revitalización de lo latino en los últimos años ha venido de mano del reggaetón, que el reggaetón es una cumbia, pero si te metes ahora en... Bueno, me da igual, es que pon el dedo en cualquier punto del mapa, sea Colombia, sea Perú, por supuesto Brasil, que ya son varios países juntos, México, Argentina, Uruguay, Chile, es que es una barbaridad todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, todo lo que hay. Pero ahora creo que hay un movimiento muy fuerte en Iberoamérica de cantautores, de grupos que revisitan el folclore con mucha sabiduría, con mucha frescura. Y bueno, comercialmente todavía no están pegando tan duro como ha pegado el reggaetón, pero vamos, de aquí a 4 días creo que estamos escuchando eso. Y ojalá sea así, porque rítmicamente, claro, es un mundo inacabable. Y luego la vuelta a los textos que básicamente han construido siempre la música popular, ¿no? Textos, relativamente sencillos, asequibles, que llegan a todo el mundo y que, al margen de que tengan o no un contenido, sobre todo que estén bien construidos, que sean frescos, ¿no? Que es un poco la característica principal de la música popular. Y creo que ahí está el camino, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar en los próximos años. Y es en lo que estamos trabajando todos también. En mi caso hago música instrumental, estás trabajando con otros grados de complejidad o con otros conceptos, pero creo que el folclore o la música española en los últimos años está bebiendo el folclore. Rosalía, por ejemplo, superventas en todo el mundo, es folk puro y duro, se mire como se mire, y creo que por ahí van los tiros. Y lo que ha arriesgado también la mujer, porque le han caído palos por todos los sitios. Se hacía el flamenco al principio le caía de ese lado, ahora con lo último que ha hecho también. Al final también hay que arriesgar, ¿no? Y que proponer algo distinto. Bueno, es que es inevitable, ella no puede hacer otra cosa porque tiene la edad que tiene. Claro. Punto. Tiene que hablar con lo que ella ha absorbido y ha vivido, y es natural, es normal que lo haga así, de esta manera, ¿no? Es así. Es así. Lo que sería más raro es que lo hiciera yo, por ejemplo. Yo estoy trabajando con otros conceptos, pero no podría hacerlo como ella. De hecho, hay una reflexión al respecto, que es lo de lo que somos en realidad, de lo que son las raíces, ¿no? Y las raíces somos las personas. Claro. O sea, la raíz no es la cultura que yo haya podido recibir.
Yo soy un elemento, soy el extremo de un sistema radicular y yo he escuchado rock y entonces si he escuchado rock, jazz y todas esas cosas raras y música hindú, yo después cuando hago mi música lo estoy aportando a ese árbol principal que podría ser la música aragonesa o española. Y somos muchos y finalmente se va construyendo al final, van saliendo melones o alcachofas o lo que sea, que son canciones o son temas y que vienen de ese cuerpo común. Pero finalmente una raíz como un corpus teórico o como tal, eso se puede teorizar al respecto, pero yo no lo reconozco como tal. Está re buena esa idea de que la raíz no es la cultura, sino la raíz es la persona, la cultura es la construcción. Es la copa. En la copa del árbol. Exactamente. Porque se suele, sobre todo en el artista que intenta, muchas veces que intenta encontrar una forma o intenta informarse de lo que sucedió, tiende a pensar eso, ¿no? Como que la raíz es algo que está ahí y las personas la estamos rodeando, la estamos buscando y en realidad es lo contrario. De hecho, quizás lo más interesante de los músicos como tú, Joaquín, es esta cuestión de apropiarse de una tradición y de volverla digerida de otra manera, ¿no? Sí, ahora estaba pensando que, por ejemplo, cuando yo era crío los comentaba que prácticamente el folclore había desaparecido en mi pueblo. Es así, excepto alguna ronda, ¿eh? Pero eran unos años muy malos, o sea, se había muerto todo lo anterior o había desaparecido y no se había construido nada nuevo. Pero cuando llegué por primera vez al pueblo de mi mujer, que esto fueron los años 80, y es un pueblo de Zaragoza que se llama Farardó, es un lugar maravilloso, resulta que allí era todo lo contrario. Yo llegué allí por primera vez a trabajar de camarero con mi amigo Manuel, que cuando estudiábamos, hacíamos fiestas y hacíamos muchas cosas por ahí de camareros. Y ya conocía a mi mujer, pero resulta que allí no se paraba de cantar durante todo el día. Es decir, era impresionante. Era una cosa sencillamente maravillosa. Cuando empezaban los vermús con las vaquillas, ya eso de las 11 de la mañana a las 12, pues el personal ya empezaba a cantar jotas, uno en cada grupo, en cada esquina de barra, bien compitiendo, bien juntándose. Y eran las 3 de la mañana y todavía no se había parado de escuchar las jotas. Ahora, por ejemplo, ya no sucede, ahora ha cambiado. ¿Cuál es el ejemplo? Ahora mismo están allí como estaba yo de crío. Es decir, hay una jota que vienen a bailar en las fiestas o que se puede estudiar en los discos, en las grabaciones, pero ya no está en el pueblo. Ya no surge de manera espontánea de uno, del otro, el de más allá. Ha habido un cambio. Para bien o para mal, yo qué sé, para bien o para mal. Las cosas están estudiadas, están grabadas, se tienen que construir, pero sí que es verdad que el folclore de verdad... Tú dices que la jota ha desaparecido, o sea, la gente ya no se ha apropiado de esa tradición. Bueno, yo te digo que cuando yo llegué allí, en 40 años, han pasado 40 años, allí no se paraba de cantar y ahora, de manera, en todas las mesas, en todos los sitios... La forma natural de hacerlo. Y ahora es mucho menos. Y ahora se contrata, ¿no? Sí, la formación la gente que la cantaba de manera espontánea, natural y tal, ya se ha ido muriendo, ya está muy mayor. Y bueno, pues sí, a veces se canta alguna jota, alguien se arranca, pero vamos, ya no hay ni comparación. Y esos son los movimientos que va habiendo con el folclore. Quizá de aquí a unos años... el folclore sí se hace de manera espontánea y lo hace todo el mundo. Si no, es folclore, pero ya está en un escenario, es otra forma de vivir. Ya está empaquetado, ¿no? como dijéramos. Sí, es otra cosa. Tiene que surgir de forma natural y espontánea. Y ahora se hacen cosas en común, vas a un concierto, lo que sea, la gente baila junta, etcétera. Lo que pasa que creo que el nivel de participación, la implicación de la gente, cuando el folclore está muy, muy vivo y tal, es de verdad, bueno, pues es creativo, todo el mundo está metido ahí. O sea, y el que de pronto se le ocurre una copla, baila, canta, aunque sea mal. Si es mejor, si canta bien, mejor. Pero si canta mal y se le ha ocurrido algo potente, pues bailó, canta. Y todo el mundo lo celebra. Si la letra es buena o la copla es buena, todo el mundo aplaude, se ríe o lo que sea, ¿no? Esa es la cosa, tal como está ahora. Joaquín, cada vez que hablamos contigo, nos quedamos escuchando de todos los ángulos en que estás pensando, observando la música. Tu música o la música de otros, referencias, historias. Hay otro tipo de músico, no menos válido,
que es el músico que en algún momento, todos entramos a la música en algún momento porque primero la escuchamos, nunca la nacimos tocando, pero hay otro perfil de músico que es más como solipsista, ¿viste? Que entra y luego se queda en su viaje personal. A mí me parece que vos sos un melómano, que sos un músico, que sos una persona que está escuchando música todo el tiempo, o que está descubriendo música. Bueno, necesitaría tener más tiempo para eso. Ya tengo tiempo. Lo que pasa es que la que me descuido se me ha pasado, se me pasan las horas y no estoy escuchando la música igual con la atención que debería. Ha habido años que escuchaba la música como si la estudiara, de realmente analizaba mucho, estudiaba en mucha profundidad muchas cosas y tal. Otras veces simplemente la gozo y ahora voy escuchando música y voy descubriendo cosas. Voy escuchando e intento gozar y ¿Te disfrutar. sigue interesando escuchar cosas nuevas? Sí, cosas nuevas e incluso viejas, por ejemplo. Nueva en el sentido para ti, de descubrir. Sí, y redescubrir. Por ejemplo, ahora vuelvo a escuchar otra vez música norteafricana, que nunca he dejado, pero sigo escuchando. Mucha música turca también sigo escuchando. Siempre he escuchado, pero todavía, y de pronto me vuelvo a meter y vuelvo a ver cómo están rehaciendo su música ellos mismos. Es decir, toda la migración, por ejemplo, en Francia, etcétera, etcétera, ha cambiado la forma de entender la música en Marruecos, en Túnez, en Argelia. Pues me gusta ver también cómo la van transformando. Aunque escuche música muy pureta, pero me gusta mucho ver cómo están retomando las bases rítmicas, por ejemplo, ¿no? O incluso las melodías, cómo están construyendo. ¿Cómo llegaste a la música africana? Bueno, yo creo que estudiando la música española. Pero las referencias, los autores, los discos, ¿cómo llegas a esas? Hubo un momento en que en España empezaron a grabar música andalusí. Luis Delgado, precisamente, Atrium Música, Eduardo Paniagua, todos estos empezaron a grabar, se empezaron a interesar por discos de música sefardí y tal, pero enseguida empezaron a grabar música andalusí, lo que se haya venido a llamar música andalusí. Para que tengáis una idea, más o menos la música andalusí se considera al norte de África como la música clásica y la que proviene de Al-Ándalus, la que provenía de España conforme se iban conquistando ciudades. Pues, por ejemplo, todo Sevilla pues emigraba, ¿no? En masa prácticamente, una gran parte pues a Marruecos, Argel y tal, y las ciudades iban yendo para allá. Y mantenían o llevaban teóricamente pues las nubas, ¿no? Ya estaban más o menos construidas. La forma de la nuba teóricamente se la dio Ibn Baya, que es un músico nacido en Zaragoza, y él más o menos dio la forma, los movimientos, etcétera. Son lo que ahora se conoce por música andalusí en el Magreb, vienen a ser unos 74 horas de música, para que os hagáis una idea. Son 12 nubas en Marruecos, creo, 13 en Argelia. Son desarrollos larguísimos. Es música diatónica, no existe el cuarto de tono, que ya viene de Turquía, sobre todo de Egipto, se ha ido extendiendo por el norte de África. La música andalusí no hay cromatismos. No, se construye con escalas diatónicas, es una música súper sencilla, aparentemente muy limpia, muy... Bueno, entonces yo empecé a escuchar todo eso, porque soy de Ainsa, la morisma, etcétera, Alquézar, Estalao, el peso de lo árabe aquí es tremendo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta después leyendo que pues árabes vinieron 4, los militares y la gente que entró en España eran básicamente norteafricanos. Te das cuenta de lo que aquí llaman adufe, allí se llama aduf, ves que muchos ritmos básicamente coinciden, etcétera. Y en mis experiencias que he tenido con músicos norteafricanos, que han sido 2, con músicos de Túnez, con Luis Delgado, etcétera, María José Hernández, hicimos un trabajo muy potente respecto a la tradición morisca, y luego hicimos con músicos bereberes también, ya hace unos años ya, también estuvimos trabajando. Bueno, pues es que te pones a tocar y directamente, a poco que sepas de folclore español, te metes en su música ya, o sea, a tiempo real, ya directamente ya estás tocando rítmicamente, ya te entiendes. E incluso modalmente, incluso en muchos más aspectos, ¿no? Que pensar que España es con Turquía, son 2 de los puntos más mágicos que hay en el planeta Tierra. Aquí entra lo africano, entraron a través del norte de África, pero es que mucha tropa norteafricana y muchos esclavos que llevaban, etcétera, eran subsaharianos.
Eso, ellos ya tenían esclavos y tropa negra. Lo negro entra aquí a España ya, o sea, desde el principio. Se crean muchísimas músicas, se van madurando muchas músicas, pero es que cuando vamos a América y tal, y con la esclavitud y con todo el proceso ya la ida y vuelta, ya íbamos y veníamos con África hacía tiempo. Entonces hay una complejidad rítmica y melódica y tal, y una serie de complicidades también tremenda, ¿no? Yo fui buscando el ritmo, sobre todo, y bueno, entré por ahí, luego me enamoré enseguida del ritmo, de algunas melodías, sobre todo las melodías de flauta son muy interesantes, también los laúdes, etcétera. Todo eso fui buscando, sí, me sigue gustando, me encanta. Y, sí. No, hablabas de que te apetece de vez en cuando redescubrir y volver a escuchar. ¿Qué redescubres cuando escuchas tus discos de antaño desde ahora? Los que he grabado yo. Cuéntanos primero cuál fue tu primer disco, cómo arrancas, con qué propuesta y bueno, y como dice David, ¿qué es lo que recoges hoy de ese disco? Bueno, el primer disco que grabé fue Travesía, que era un disco que grabé en el año 99 y que grabé a guitarra sola y con un percusionista que se llama Manu Sese, que tocaba pues cántaros, tabla y tal. Y entonces hay algunos temas a guitarra sola y los demás son casi todos a dúo, de guitarra y percusión. Bueno, pues la verdad es que me había comido mucho la cabeza entonces con la guitarra. Tocar solo, construir todas las cosas. Había estado estudiando mucho, analizando partituras del barroco, de tal, de cual, y escuchando mucho a Joe Pass también. Todo estaba mezclado, ¿no? Ahí, yo qué sé. Y ya estaba el folclore. En ese disco hay como 3 o 4 versiones para guitarra de temas aragoneses. Hay temas de los Beatles, hay temas compuestos por mí, bastantes. Bueno, no lo sé, aquello fue lo primero. Pero, ¿qué ocurría? Que yo no tengo tiempo para tocar la guitarra bien, entonces rápidamente fui construyendo un grupo para poder hacer las melodías que se me ocurrían, y ya el siguiente fue Mascún, que fue el primer disco que hicimos a quinteto, y que creo yo que de alguna forma ya todo mi pensamiento musical está ahí. De alguna forma está lo andalusí, está el norte de África, está, en fin, composiciones que... ¿Y eso para qué año fue? El año 2002. Uh-huh. Sí. Ese es el que creo yo que tiene más que ver con todo lo que... La formación del grupo, bueno, dices que en esa época era un quinteto, ahora es un sexteto. Sí. ¿Fue más o menos estable? ¿Ha tenido siempre la misma base? Siempre hemos estado los mismos prácticamente. Hubo un cambio en la percusión. En el primer batería fue Manu Sese y después fue sustituido por Fletes. Y el primer bajista fue Chema Peralta, que finalmente fue sustituido por Toto Sobieski cuando ya Chema sufrió una lesión, no podía tocar ya el bajo. Pero siempre hemos estado los mismos, sí, siempre. Y así se construye un sonido, además. Sí, es una cuestión de amistad y también de entendimiento. Somos todos músicos que no pertenecemos a un género concreto. Creo que somos todos muy, muy versátiles, nos podemos adaptar a muchas cosas, a todos nos gusta el folk, de alguna manera, entendemos bien lo que hay que hacer, y luego el sonido del grupo depende mucho de los músicos que están, claro. Entonces es un grupo, para mí personalmente es un grupo perfecto, o sea, son músicos maravillosos, somos amigos, y entonces... no sé, no se me ocurre nunca, no se me ocurriría cambiar. Si acaso puntualmente, como va a pasar en el próximo disco, si finalmente me disciplino y lo hago, sí que necesitaría un acordeón para varios temas y tal, y luego quizá, eso ya lo tengo pensado todo, pero bueno, y para el otro, que va a ser mucho más rítmico, lo haríamos lo mismo siempre, es decir, no sé. O sea, ya tienes 2 en cabeza, 2 próximos. Tengo compuesto un disco entero muy largo, incluso. Entonces es posible que tenga que quitar temas. Y tengo para el siguiente, que sería muy rítmico. Es que este primero va a ser, lo que tengo ahí preparado, es un disco para las madres. Es un disco instrumental y es un disco muy melódico, pero hipermelódico.
Y entonces todo lo que tengo para después son todo bases rítmicas, es todo lo contrario. Se me han ocurrido groves y venga, ritmos y bases a las que tengo que construir unas melodías chulas y luego improvisar y divertirnos y tal. ¿Y todo desde Ainsa otra vez? No, ahora vivo en Zuera hace ya muchos años. Ajá. Prácticamente desde que me fui de Ainsa a estudiar, ya no he vuelto de manera, digamos, ya no he vuelto a vivir. Subo mucho, me Sí, pego vas y temporadas, a temporadas he estado mucho tiempo, pero bueno, ya prácticamente mi vida estuvo pues durante un tiempo prácticamente en Zaragoza, aunque haya trabajado en Gerona, en Barcelona, siempre he estado aquí, ¿Y básicamente. hay algún plan concreto para ese próximo disco o está en las canciones solamente? Pues hombre, la idea es grabarlo, como todo, hay que grabarlo. Ya no sé cómo, ni por qué, ni para qué, es decir, todo ha ido transformándose mucho, pero sí que lo quiero grabar. Creo que son temas chulos. Creo que también que van a aportar alguna novedad con respecto a lo que hemos hecho y bueno, de eso se trata, ¿no? Si hay algo nuevo y te parece que está bien, yo creo que hay que grabarlo. Que luego se toque o no, ya veremos, pero bueno, hay que grabarlo, sí, no hay más cosas, estamos activos. Oye, Joaquín, ¿y cómo ves tú ese Joaquín Pardinilla de toda esa trayectoria? Lo que se está haciendo ahora en Aragón, muchos de los músicos que tú decías que vosotros aprendíais de oído al principio, muchos ahora tienen formación académica, son grandes músicos de academia o de profesión y están haciendo discos. No sé si sigues mucho la pista de lo que ocurre ahora. Sí, voy siguiendo lo que se va haciendo y bueno, yo creo que hay mucho nivelazo, la gente toca muy bien, pero van sacando discos muy buenos, hay grupazos, pero bueno, por un lado me intereso hasta cierto punto por el pop y por el rock, hasta cierto punto, pero luego hay gente que está haciendo cosas muy chulas en todos los ámbitos, ¿no? Y me sigo y me gusta, sí. Hay mucho nivel en todos los lados, por todos los sitios. Lo que pasa es que yo creo que ahora es imposible o muy difícil dar a conocer un trabajo. Eso es una cosa muy complicada. Esto es como un agujero negro digital y entonces los trabajos se van perdiendo ahí, etcétera. Es complicado. Sí, ha cambiado evidentemente la forma. Hoy fuera, como se dice, fuera de micrófono, estábamos hablando con Joaquín sobre justamente cómo el fonograma, como se le solía decir, o sea, el soporte de audio, ya no es tanto un objeto de comercio, un objeto transable, digamos, ¿no? En general sí es cierto, hay reproducciones, uno puede hacer dinero, pero no era como antes que uno lo grababa y se transformaba en un objeto que había que vender porque el soporte desaparece. Entonces el coste marginal, como dirían los economistas, ¿no? Lo que cuesta producir una nueva copia es igual a cero porque en realidad está todo en la nube y las reproducciones son infinitas. Entonces el modelo de negocio ya es otro. De hecho, hasta molesta, ¿no? Tener que acumular cosas físicas en casa, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a la nube. Sí, de hecho hay un nuevo fetichismo, que no lo digo despectivamente, pero digo, hay un nuevo, como el fetichismo del libro, digamos. A mí me gusta tener libros de papel en casa, pero sé que es una tontería, digamos, ¿no? Porque uno podría tener un lector digital, un ebook y no necesitaría libro, pero uno quiere el papel. También a uno le gustan los discos. Yo justamente la música la escucho en línea, pero quiero decir que desaparece ese objeto que se compra y se vende y la gente de nuestra edad estamos un poco desconcertados. Bueno, sobre todo yo creo que estamos superados todos por la cantidad de propuestas que surgen, además todas buenas. Quiero decir que somos varias generaciones que estamos creando cosas a la vez. O sea, durante un tiempo, digamos que el rock, etcétera, era un monopolio de la gente joven y digamos que la gente mayor, tipo Frank Sinatra o quien fuera, ¿no? O Antonio Machín cuando yo era crío, eran gente para nuestros padres, etcétera, ¿no? Pero hace ya mucho tiempo que está todo el mundo creando casi para un mismo mercado, de alguna manera, ¿no? A todo un montón de generaciones. Hay muchos grupos y entonces es muy difícil, bueno, dar a conocer las cosas, etcétera. Hay mucha oferta, es brutal. Además, se puede grabar ahora con cierta facilidad, etcétera. Entonces, no. Yo creo que el problema es ese, que hay infinidad de grupos y de ofertas, de propuestas. Es difícil
es difícil darlas a conocer. Es decir, que todo tiene su público también, finalmente, ¿no? Pero bueno, es complicado. Y aunque veamos conciertos muchas veces a tope, de según quien toque, no hay tanto público para tanto producto que hay, ni tanto grupo, ni tanta calidad. No se aprecia tanto. Es imposible, es muy difícil. Ha habido muchos cambios, a mí se me escapan muchos también. Quiero decir, yo estoy instalado en cierta comodidad también ahora. Se toque o no se toque, bueno, estás tranquilo, etcétera, etcétera. Pero si tuviera que estar, bueno, viviendo del escenario, pues realmente estaría muy preocupado. Ciertamente, muy preocupado, sí. De hecho, no vive casi nadie, por decirlo así, en Aragón, digo, de la música, profesionalmente. Sí, de tener una propuesta original, digamos, ¿no? Uh-huh. La música se puede vivir de muchas maneras, pero sí, tener una producción original y, como se dice hoy, monetizar esa producción original de manera exclusiva, que no sea un accesorio a otra actividad, es bien raro. Es difícil. Yo creo que la cuestión tiene que seguir, al menos para mí, quiero decir que hace años ya que este asunto más o menos lo solucioné tomando una decisión. Yo no he sido nunca profesional, excepto los años que he estado de excedencia de mi trabajo, que creo que han sido como 5 años, que sí que entre clases y tocar y todo funcionaba bien, ¿no? Pero bueno, eso es hace mucho tiempo. Entonces yo nunca he sido profesional y bueno, es una decisión. Lo malo es que realmente las cosas necesitan tiempo, es impepinable. Ya no es una cuestión solo de tocar, para pensar también, para pensar. Pensar requiere tiempo y madurar los trabajos y perfeccionarlos requiere tiempo. Por otro lado, pues realmente te centras más en elaborar una propuesta, ¿no? Y en madurarla y que sea la tuya, y que si es comercial o no es comercial, bueno, ya te preocupa menos, ¿no? Vas haciendo, vas trabajando y te centras en una cuestión más, digamos, si quieres llamarlo así, te centras en tu creación, ¿no? En hacer algo que sea interesante o que sea bueno, pero que sea tuyo, aunque no sea comercial. Bueno, eso siempre ha sido un dilema que ha estado ahí abierto. Y difícil de resolver, por cierto. Muy difícil. Que se ha planteado unas cuantas veces en los pocos programas que tiene este podcast, ya se ha planteado unas cuantas veces en esta mesa. Sí. Así que, bueno, Joaquín, ha sido, la verdad que súper instructivo y súper interesante, y además un placer personalmente volver a tenerte aquí en este estudio, aunque sea un ratito para esto. Así y escucharlo tranquilamente, porque todo lo que nos ha dicho de tirón, prácticamente con 2 preguntas. Sí, ya cuando me toque editar el episodio voy a tomar apunte. Me tenéis que sacar una tarjeta así roja diciendo un stop o para. No, al revés, no. Tenemos... esta tarde estuvo Joaquín aquí conmigo mientras charlábamos también de música y de cosas de la vida. Estuvo con su guitarra grabando aquí en el centro de la sala algunos temas que salieron así sin prepararlo. Así que al final de este episodio vamos a tener un poquito de música original. Mira. Por primera vez. Así que, fenómeno. Joaquín, muchísimas gracias y ya por el siguiente disco. Nos vamos viendo. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Uh-huh.